En esta charla plenaria con el doctor Oldemar, un resumen rápido de su currículum como para presentarlo, digamos, y que pues empiece con su charla. Bueno, don profesor Oldemar es catedrático de la Universidad de Costa Rica, obtuvo su bachillerato y licenciatura en matemática pura en la universidad. Obtuvo su doctorado en la Universidad de París, ¿verdad? ¿Qué fecha fue? El 99, ¿verdad? Sí. Y un diploma postdoctoral en estadística en la Universidad de Stanford. Fue Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Clodomiro Picado Dwight en el año 2000 y fue medalla de oro al inventor destacado en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra, Suiza, en el 2004. Bueno, un tiempo fue director del Centro de Investigación, también fue decano de la Facultad de Ciencias, director del Consejo Universitario y vicedirector de Administración de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, y claramente, pues un gran investigador, digamos, de nuestra universidad y pues adelante con la charla sobre componentes principales en espacios riemannianos. Bueno, muchas gracias, Michael. Muchas gracias a Alex y al Simpa por esta invitación y sobre todo muchas gracias a ustedes por estar acá. Ya sabemos que hoy viernes ya es un poquito cansado. Bueno, vamos a hablar del análisis en componentes principales en espacios riemannianos y un poco en general de lo que es la estadística y la analítica de datos en un espacio riemanniano. Eh, el agenda un poco vamos a hablar de distancias locales. Necesito explicar qué es TISNE, qué es IOMA, porque lo voy a ocupar luego. Hablar de la estadística riemanniana en general, algunos ejemplos en IOMAP, estadística riemanniana en general. Luego vamos a ver el ACP riemanniano y vamos a hablar de un paquete en Python que tenemos para hacer ACP riemanniano y algunas referencias. Bueno, yo siempre empiezo esta charla diciendo que pensar que los datos están en un espacio euclidiano es tan equivocado como pensar que la Tierra es plana. Esa es prácticamente toda la analítica de datos se ha construido pensando que la tabla de datos lo que tenemos son vectores en Rn y en Rp, ¿verdad? Y ya les voy a explicar por qué es tan equivocado como eso. Es muy importante introducir la idea de distancias locales, porque lo que es un clúster con una noción de distancia podría no serlo con otra. Y esto sucede mucho en los datos y especialmente en los problemas que tenemos hoy en día de Big Data, donde tenemos tablas de datos gigantescas. Pueden suceder cosas como esta. Uno puede ver al cielo, ¿verdad? Y ver esas constelaciones y le puede parecer que esta constelación es similar a esta. Pero esto tal vez no es cierto. Puede ser que una de ellas esté años luz adentro y esté infinitamente más largo y esta es infinitamente más grande que esta. Y entonces esta podría ser no más que un punto dentro de esta. Entonces, si usamos nociones de distancias euclidianas para la misma, para todo el espacio, usted puede perder este clúster si está dentro de otro, porque nada más le parece como que es un puntillo dentro del otro clúster, pero en realidad es una aglomeración de puntos ahí adentro. Eh, entonces, ¿cómo enfrentar ese problema en la vida real? Bueno, la idea es pensar entonces que los datos están en una variedad riemanniana, en donde tenemos productos escalares y, por lo tanto, distancias que se pueden definir localmente. Entonces, en una parte gira una distancia, en otra otra y en otra otra. Esa es la idea. Ahora, un ejemplo clásico en el que se ha trabajado mucho es, por ejemplo, en la esfera, ¿verdad? La esfera es una variedad riemanniana en la que localmente uno puede pensar que está en espacios euclidianos. ¿Verdad? Este triángulo, pues efectivamente no es un triángulo, los ángulos suman más de 180, pero podemos pensar que estamos localmente en un espacio euclidiano. Aquí todos pensamos que estamos en un espacio euclidiano, ¿verdad? Vemos todo planito, pero en realidad no lo es, ¿verdad? Si uno pudiera ver más largo, se da cuenta efectivamente que la Tierra es redonda. Bueno, entonces, pero ¿cómo vamos a hacer para formar la tabla de datos que naturalmente está en un espacio euclidiano en donde se hace estadística clásica, analítica clásica, a una tabla de datos que pensemos esté en una tabla riemanniana? ¿Cómo vamos a
encontrar estas distancias locales que de alguna manera aporten algo significativo al estudio. Bueno, podrían haber muchas técnicas. Podríamos hacer algoritmos de optimización para optimizar algún índice, por ejemplo, maximizar la varianza en la proyección, minimizar las distancias de la data a la proyección, etcétera. Podrían haber muchas maneras. Podríamos entonces hacer un proceso de optimización que construya las distancias locales. Uno que hemos intentado recientemente mucho es aplicar un DB-Scan. Recuerden que el DB-Scan lo que hace es un algoritmo que busca clúster, pero basado en densidades, no basado en distancias. El DB-Scan, y hemos visto que los resultados son sorprendentes cuando uno dota a la tabla de datos de distancias locales basados en esas aglomeraciones que encuentra DB-Scan. Esa es una forma de hacerlo que estamos experimentando recientemente. La que nosotros hemos usado es una basada en el algoritmo UMAP que les voy a explicar dentro de un rato. El algoritmo UMAP, que es una manera de hacer visualización de datos o clustering, en el camino intermedio calcula las distancias locales en la data. Él tiene un algoritmo que en el fondo usa cabecinos más cercanos para buscar conglomerados y darse cuenta que en algunas partes gobiernan unas distancias y en otras partes otras. De hecho, ese es el gran secreto de UMAP. Y en el medio él lo hace. Entonces yo voy a aprovechar eso para construir y dotar a mi tabla de datos de unas distancias riemannianas. Bueno, entonces la idea es aprovechar el algoritmo UMAP para poder construir esa noción de distancias riemannianas. Ok, bueno. Entonces voy a explicarles rápidamente qué es Tisney, qué es UMAP, porque lo ocupo para la presentación. Todo esto empezó pues cuando yo vi a Max Inks, el creador de UMAP, presentando una conferencia allá en Stanford de esto hace unos 6 o 7 años. Bueno, nada más para mostrarles rápidamente cómo se ejecutan estos algoritmos en estas tres tablas de datos. Esta es una tablita muy sencilla que casi todos ustedes conocen, que es original de Javier Trejos, que tiene unos estudiantes aquí, de hecho Lucía es la hija de Javier, y 5 variables. Esa es una tabla muy sencillita, ¿verdad? 10 por 5, en la que si uno aplica un análisis en componentes principales, estos son los 3 clústeres que encuentran, ¿verdad? Casi todo el mundo conoce esa tablita aquí en Costa Rica. Este es el algoritmo Tisney aplicado en esa tabla de datos, encuentra más o menos los mismos clústeres, un poquito mejor. Y este es el algoritmo UMAP, que claramente se ve que permite y capta mucho mejor la estructura de los 3 clústeres que los 2 anteriores. En la tabla IRIS, que casi todo el mundo conoce también, ¿verdad? ¿Qué tal si aplico estos 3 métodos para ver cuál clasifica mejor o cuál encuentra mejor los 3 grupos de las cetosas, las virgínicas y las versicolor? Entonces, este es el análisis en componentes principales, que confunde mucho las virgínicas y las versicolor. Este es el algoritmo Tisney, que prácticamente separa de manera perfecta los 3 segmentos en la data. Y el algoritmo UMAP, que también los separa, confunde un poquitito las cetosas y las versicolor. Bueno, ahora qué tal si hablamos de un verdadero problema de reducción de la dimensión. Los dígitos escritos a mano, el handwritten data. En este ejemplo, lo que se hace siempre es, la imagen es un mapa de píxeles, ¿verdad? Que se le hace un flatten, o sea, plana, y entonces cada píxel es una variable, y entonces tenemos 784 dimensiones. Entonces este sí es un verdadero reto de reducción de la dimensión, porque hay que reducir 784 dimensiones en 2. Y tenemos ahí, no recuerdo cuántas filas, pero son bastantes. Ahí se ve cómo ejecuta el análisis en componentes principales. Confunde bastante a los dígitos, solo encuentra bastante bien al 3 y al 4. Esta es la ejecución del algoritmo Tisney, que vemos que realmente se logra captar mucho mejor la estructura de la data. Y este es el algoritmo UMAP, que realmente lo hace de manera sorprendente. Cuando yo vi esto hace unos 4 años, esto es del 2018, esto es muy reciente, yo dije, wow, y realmente que esto es una cosa impresionante. Entonces yo
ahí fue donde yo empecé a trabajar en esto y yo dije, pues el Max Inks, el creador de UMAP, es de las escuelas de Machine Learning y él solo piensa en visualización, no piensa en estadística. Entonces yo dije, ¿qué tal si aprovechamos esto desde un foco más estadístico? Y ahí pues fue donde yo inicié el trabajo en esto y he llegado a lo que hemos llegado hasta el día de hoy. Bueno, entonces para explicarles, les voy a explicar muy rápidamente qué es Disney y qué es UMAP, cómo es que funcionan de manera muy intuitiva. Para entender esto a fondo, pues hay que leerse un librito de Topological Data Analysis. Bueno, este método fue propuesto por Lawrence Bardematen de la Universidad de Tilburg. La idea es la siguiente. Primer paso del algoritmo, calcular las distancias todos contra todos, como en un clúster jerárquico. Después, estas distancias se convierten en probabilidades. Muy sencillo, pues dividiendo entre el máximo, ¿verdad? Y entonces ya las distancias varían entre 0 y 1 y la suma da 1. Y estas serían las distancias de un individuo contra todos los demás. Entonces se ven como una distribución de probabilidad. Luego, Disney funciona de la siguiente manera. Casi que lo que hace es tirar los datos al azar en un plano. Y empieza completamente al azar. Por eso Disney no es determinístico. Disney se corre 2 veces y puede dar diferente. Y entonces empieza a mover los datos de alguna manera hasta que la matriz, podríamos pensar la distribución de probabilidad de los datos en el espacio proyectado, que sería la matriz de distancias en la tabla proyectada, en la original y en la proyectada, se parezcan lo más posible. De hecho, él compara la distribución de probabilidad de los datos originales versus los datos proyectados. Y entonces sigue moviendo los datos hasta que eso se parezca lo más posible. O sea, él se concentra mucho en que las distancias de la proyección se parezcan a las distancias de la data original, hasta que termine un número máximo de iteraciones o se cumpla algún umbral. Obviamente eso suena muy interesante, pero no es difícil ver que tiene un crecimiento exponencial, ¿verdad? Y que eso lo que requiere es un supercomputador para poderlo hacer. Pero bueno, esa es una idea. Estos son métodos no lineales. Aquí las componentes que se encuentran tienen un gran problema. No son combinaciones lineales de las variables originales, como sí sucede en un análisis en componentes principales. Bueno, entonces este señor Leland Maxine del Touro Institute en Canadá empezó a trabajar utilizando lo que se llama análisis topológico de datos para tratar de mejorar el método Disney. Entonces, el algoritmo UMAP, así en términos muy simples, funciona de manera muy similar a Disney, en el sentido de que él empieza tirando la data al azar en un plano. Pero la gran diferencia es que UMAP no trata de encontrar un espacio proyectado en el que se repliquen las distancias, sino trata de encontrar un plano proyectado en donde se replique la topología. Entonces hay una gran diferencia en eso. La topología ve formas, la geometría ve distancias. Entonces él trata de que las formas que están en los datos se repliquen en la proyección y no tanto las distancias. Entonces eso es importantísimo porque la geometría, por ejemplo, todos los métodos basados en distancias como K-medias, clustering jerárquico, etcétera, si usted le pone esta data, él jamás va a encontrar estos clústeres que son de formas circulares. Porque por ejemplo, hay datos aquí, por ejemplo, estos están más cerca de estos que de estos. Pero si usted aplica técnicas del análisis topológico de datos o un método como DBScan o UMAP, sí logra encontrar estos clústeres. Porque se trata más de densidades, de formas, no exactamente de distancias. Entonces, la data en Big Data tiene mucho ese tipo de cosas, formas más que distancias. Entonces, bueno, para poder hacer el UMAP, estudiarlo muy a fondo, pues hay que estudiar bastante más. Hay que estudiar un poquito de análisis topológico de datos. El análisis topológico de datos se basa en estudiar un espacio topológico que se llama el espacio de los K-simplex. Un K-simplex, por ejemplo, esto es un 0 simplex, un 1 simplex, un 2 simplex, es un triángulo pero sólido. O podría no ser sólido, pero generalmente se incluye el sólido, puede ser un tetraedro, esto es un 3 simplex. Y un simplex no es más que una descripción, una lista de conjuntos. Por ejemplo,
Este sería el simple, son los nodos, son los segmentos y este denota el interior. Si uno no pone este, entonces sería un triángulo, pero sin el interior. Y de esa manera se hacen los simplex y a través de los simplex, haciendo una homotopía, yo puedo encontrar un espacio topológico que contempla los simplex. Y entonces, usando estas ideas, pues las técnicas para hacer clustering varían significativamente. Por ejemplo, para buscar clusters se usa esta idea. Uno fija un parámetro epsilon, asigna dos puntos X y Y al mismo clúster si ellos son conectados por un camino de puntos donde la distancia del XY al XJ es menor o igual a epsilon. Entonces, por ejemplo, va haciendo circulitos acá y si está más cerca de epsilon, lo conecta en el mismo clúster. Y no necesariamente que la distancia a los puntos sean menores a epsilon, sino que el camino entre todos ellos, 2 a 2, la distancia es menor a epsilon. Entonces, si usted utiliza esa idea, puede encontrar clústeres como estos, ¿verdad? Entonces, uno de los problemas más serios de esto, bueno, ¿cuál es el epsilon correcto para encontrar los mejores grupos? Hay mucho, un epsilon muy chico nos da que toda la data es un clúster y un epsilon, pero muy grande, nos da que toda la data es un clúster, un epsilon muy chico deja los puntos solitos y un epsilon adecuado podría ser este. Es igual que en el clustering jerárquico, ¿verdad? Al final hay un clúster que une a todo y al principio todos son un clúster de uno solo. Bueno, entonces con esta idea, pues con el epsilon adecuado podríamos encontrar clusters y encontrar estos outliers, por ejemplo. Y vean que lo que se va formando es un complejo simplicial. En la data eso es lo que se va formando, es un complejo simplicial. Entonces, a esto se le llama el complejo de check, ¿verdad? Entonces yo voy a unir en el complejo simplicial los puntos cuya intersección, dado un epsilon, yo fijo la bola de radio epsilon y si se intersecan, hago este segmento. Acá, por ejemplo, me queda un triángulo porque se intersecaron 3, ¿verdad? Entonces, de esa forma es como se construye el complejo de check. El complejo de check son los círculos, que si los ponemos abiertos, etcétera, etcétera, eso es un espacio topológico. El conjunto de esos abiertos es un espacio topológico. Y esto es un simplex que se le llama el esqueleto del espacio topológico, que básicamente está definido por los datos. Bueno, entonces aquí está la definición del complejo de check. Todos los puntos son parte del complejo de check y vamos a formar un K-simplex. Si hay una intersección entre de las bolas de radio epsilon, si se intersecan, entonces este segmento lo ponemos en el K-simplex. Básicamente esto es lo que explica cómo se forman el K-simplex. Bueno, entonces vamos a tener un espacio topológico y vamos a tener un complejo de check. El espacio topológico son las bolas, que serían los abiertos del espacio topológico, y el nervio es lo que se conoce como el complejo de check. Por ejemplo, ¿por qué se conecta con U5 todos aquí? Porque ven que U5 interseca con todos los demás. Entonces hay líneas, segmentos a todos los demás. U3, por ejemplo, solo se conecta con el U4 y con el U2, bueno, y con el U5. Entonces, esta X, este es el espacio topológico y este es el complejo de check, asociado al espacio topológico. Entonces, el teorema del nervio es fundamental en esto, porque el teorema del nervio básicamente dice que el complejo de check y el espacio topológico son homotópicamente equivalentes. Generan el mismo espacio homotópico, las mismas clases de equivalencia. Eso es un toque complicado, pero no importa. Lo importante es que va a haber una biyección entre estas dos cosas. Entonces yo voy a tener una biyección entre la data y el espacio topológico. Eso me va a permitir utilizar todo el poder de la topología en análisis de datos. Y eso es un poco lo que hoy en día se conoce como análisis topológico de datos. Entonces este es un corolario del teorema del nervio, que es el caso particular en el que tenemos una tabla finita y entonces el espacio topológico lo construimos a base de puras bolas de un cierto radio epsilon y ese es el que nos interesa a nosotros, porque lo que nosotros vamos a hacer en la data es rellenarlo de bolas y eso nos construye el espacio topológico y gracias al teorema del nervio, este colorario, tenemos una biyección.
Bueno, entonces vamos a tener acá el esqueleto y el espacio topológico y entonces va a haber un homeomorfismo entre estas dos cosas, el espacio topológico y el esqueleto, el K-simplex, y esto lo que me sirve a mí es que hay una biyección. Ahorita van a ver por qué es que es tan importante esa biyección. Entonces yo voy a tener una relación 1 a 1 entre la data original y el esqueleto y el complejo y el espacio topológico. Bueno, entonces en la práctica, ¿de qué me va a servir eso? En la práctica, estos radios epsilon son los que me van a permitir dar una métrica local a la data de la siguiente manera. Entonces, en el fondo aquí vamos a usar el algoritmo de K vecinos más cercanos y vamos a escoger un cierto K, que es un parámetro del modelo, para escoger el número de vecinos. Y entonces, una pequeña escogencia de K significa que vamos a hacer interpretaciones muy locales y una escogencia grande de K significa que vamos a trabajar en regiones más largas. Esto es muy importante porque esta es la forma en que UMAP le da una métrica local a, a la tabla de datos. Básicamente encuentra vecindarios y en cada vecindario de esta manera logra encontrar el épsilon adecuado en cada vecindario. Y con ese épsilon yo logro tener una fórmula de distancia en cada vecindario diferente. Entonces, bueno, cuando yo vi esto que es UMAP, la primera vez yo dije, ¿por qué no le tratamos de dar un enfoque estadístico a esto y lo hacemos más rico? Hay una gran controversia que ahora les explico. Entonces yo dije, bueno, lo primero que a mí se me ocurrió es, ¿y por qué no hacemos el círculo de correlación? A ver qué pasa, porque Maxence, que no es estadístico, de ninguna manera va a pensar en correlaciones y menos en el círculo de correlaciones. Entonces, recuerden que el círculo de correlaciones, bueno, creo que todos aquí han visto el círculo de correlaciones, pero uno puede ver las correlaciones entre las variables, por ejemplo acá, y descubrir que matemáticas y ciencias correlacionan positivamente y fuertemente, historia y español también, mientras que educación física correlaciona negativamente con matemática, etc. Bueno, es el círculo de correlación clásico del ACP, eso es del círculo del ACP. Y entonces uno puede explicar la formación de los clústeres sobreponiendo, usando la dualidad entre el círculo y el plano, ¿verdad? Por ejemplo, explicar que estos son los que son buenos en matemáticas y ciencias, estos son los buenos en los deportes y estos los buenos en las letras. Bueno, entonces yo dije, bueno, ¿cómo calculamos el círculo de correlación? Hay muchas formas de calcular el círculo de correlación, pero la única que yo podía utilizar aquí no eran las relaciones de dualidad, porque en UMAP yo no tengo valores ni vectores propios, entonces no puedo usar estas fórmulas. Pero hay una manera que es una de las más sencillas, que es calcular la correlación entre las variables originales de la tabla de datos y las componentes. Entonces yo calculo las correlaciones entre la variable original y la componente, entre la variable original y la componente y tiro la flecha, ¿verdad? Así es como se tiran estas flechas. Esta sería la correlación entre educación física y la componente 1, la correlación de educación física y la componente 2. Y hay una propiedad matemática que dice que la correlación de estas cosas, la suma da 1. Entonces, si yo escojo solo 2, siempre va a ser menor que 1. Por eso es que nunca se sale del círculo de correlaciones, porque esa suma siempre va a ser menor a 1. Bueno, entonces yo dije, de ahí, ya hagamos esto con UMAP, nada más que esta componente ya no es la del ACP, ni esta, sino que van a ser las componentes de UMAP. Y a ver qué pasa. Entonces, bueno, este es el caso del ACP, este es el caso de UMAP. Entonces, lo primero que yo vi es esto aquí, qué cosa más rara, se salían del círculo. Más o menos la configuración era la misma, lo cual tenía lógica, pero se salían del círculo. Lo primero que yo pensé, digo, no, de ahí, aquí tengo un error en el programa, debe haber un errorcillo en el código, voy a ir a revisar. Revisando y revisando y revisando, no había ningún error. Y las flechas se salían del círculo de correlaciones. Entonces, ¿a alguien se le ocurre por qué podría ser? Bueno, me fui a revisar la teoría y es que hay un teorema que yo no debería haber olvidado nunca siendo profesor de análisis de datos 1, y es que esa relación es cierta si, solo si las variables originales
perdón, las componentes principales son combinación lineal de las variables. Y en el caso de UMAP, las componentes no son combinaciones lineales de las variables. Por lo tanto, esta propiedad no se cumple. Por lo tanto, es natural que eso pase. Entonces, de hecho, hay una controversia grandísima en Internet, hay pleitos de si tiene sentido hacer estadística con las componentes de UMAP o no. Si tiene sentido hacer propagación de la analítica de datos ahí, porque, y como no son combinaciones lineales de las componentes, hay gente que dice, no, eso solo sirve para visualizar. Eso no sirve para hacer analítica de datos. Hay gente que piensa que sí. Porque un poco UMAP lo que hace es, uno dice, quiero separar hombres y mujeres de este auditorio, y yo les ordeno, mujeres aquí, hombres allá, claro, los separé perfectamente, porque como que modifiqué la estructura del espacio para verlos. Pero entonces está la pregunta de si tiene sentido o no seguir haciendo estadística. Bueno, esa controversia está ahí. Bueno, entonces yo dije, bueno, aquí tenemos un problema serio. Entonces necesitamos ver qué pasó acá, ¿verdad? Entonces yo llegué a la conclusión de que necesitamos de alguna manera que la correlación use la métrica local también. Porque ¿cuál es mi problema? Estoy haciendo correlaciones con métricas euclidias. Pero yo usé métricas, otras métricas locales en el espacio de individuos. Entonces yo debería usar las métricas locales. Entonces yo digo, bueno, aquí estamos ante algo interesante. Ocupamos algo así como que se llame la correlación riemanniana, que no sabía qué era en ese momento. La media riemanniana, que toma en cuenta las métricas locales. Y en general yo dije, bueno, ahí sí se necesita una estadística riemanniana. Eso es lo que estamos ocupando. Y una nueva analítica de datos riemanniana que tome en cuenta las métricas locales. Y a ver si eso sirve de algo o no. Ok, entonces, para poder aplicar UMAP y construir mis métricas locales. Y después trabajar aquí con estadística riemanniana, ya no con estadística clásica. Entonces, lo primero que yo dije hace algunos 3 o 4 años, busquemos en Google a ver si ya alguien inventó eso, ¿verdad? Porque tal vez estoy inventando el agua tibia. Entonces, buscando en Google, me encontré los trabajos de Thomas Fletcher y su equipo de la Universidad de Virginia. Estos gentes ya han trabajado en algo que ellos llaman geometría riemanniana para el trato de imágenes médicas. Entonces ya ellos han trabajado bastante en eso. Pero, para mi suerte, esta gente lo que ha hecho es un caso particular. Como las imágenes médicas todas son variedades riemannianas homeomorfas al círculo, a la esfera, entonces ahí es suficiente usar la distancia geodésica. Entonces ellos lo que han hecho es estadística con la distancia geodésica, donde la distancia geodésica es como, por ejemplo, de aquí a aquí yo no puedo medir esta, ¿verdad? Como para ir de aquí a París yo no puedo medir la distancia recta, tengo que hacer una distancia en una variable riemanniana que es la esfera. Entonces ellos eso es lo que han hecho. Entonces ellos trabajaron con la distancia riemanniana y entonces ellos dijeron, pero yo no puedo, no tengo álgebra, tengo un problema jodido, en una variable riemanniana no tengo álgebra de vectores. Y entonces dijeron, bueno, la media es muy sencilla. Vamos a definir la media como el mínimo de las distancias, el promedio del mínimo. Esta es una propiedad que cumple la media. Entonces no voy a sumar los vectores porque no tengo álgebra vectorial. Entonces la media es aquel punto que está más cerca de todos, usando la distancia geodésica. Entonces a partir de ahí tienen la media aritmética, basados en la distancia geométrica. Esta media la definió Frechet, Francesc Frechet, que no es el mismo Fletcher, es que se parecen, pero es otro, este es Frechet. Y entonces a partir de esa idea, ellos empezaron a hacer estadística en imágenes médicas y hasta ahí llegar. Entonces yo dije, bueno, la cosa es que definitivamente la cosa debe ser más general. Yo debería poder trabajar con cualquier distancia, noción de distancia que me dé distancias locales en la tabla de datos. Entonces, resulta que el algoritmo UMAP en una de sus partes calcula un parámetro, no es un parámetro, sino es un número que él calcula, rho alfa beta, que es un parámetro que pondera las distancias. Este rho es el que hace que en unos lugares lo hace más chiquitito y en otros lugares lo hace más grande.
Entonces eso hace que en algunos lugares la densidad sea, digamos, menor y en otras se consideran densidades mayores. Entonces este parámetro rho alfa beta lo da el algoritmo UMAP. De hecho, UMAP calcula estas similitudes entre X alfa y X beta, donde X alfa es un vector del espacio y X beta otro, de la tabla de datos. Entonces yo definí rho alfa beta como la resta, ¿verdad? Para que sea una noción de distancia. Entonces esto me da un parámetro de distancias locales, ¿verdad? Porque esto para UMAP es completamente local. En todos los espacios define distancias diferentes. Y entonces yo definitivamente sí ocupo una resta y una suma vectorial, etcétera. Entonces definimos esta resta entre vectores de la tabla de datos ponderado por ese valor. Ven, esa ponderación lo que hace es tomar en cuenta la noción local de distancia en cada parte de la tabla de datos. Entonces, teniendo esa distancia, yo puedo tener esa resta, yo puedo ya definir la norma, ¿verdad? De manera usual, como este producto interno. Puedo definir la suma, porque si tengo resta, tengo suma, ¿verdad? De esta manera. Y entonces, ¿por qué yo puedo hacer esto rho alfa beta para todo alfa y para todo beta en la tabla de datos? Porque yo tengo una biyección según el teorema del nervio entre el complejo simplicial, que es lo que usa UMAP y la tabla de datos. Entonces, siempre yo voy a poder hacer esta relación biyectiva entre esas dos restas. Entonces, teniendo resta, suma, que toma en cuenta las métricas locales, yo puedo redefinir prácticamente todo. Bueno, yo decidimos usar la media de Frechet, nada más que aquí ya no uso la distancia geodésica, sino uso la distancia que me da el algoritmo UMAP. Entonces, este es el centro de gravedad, ¿verdad? El punto más cercano a todos los demás de la variedad. Y haciendo esto, yo puedo calcular la matriz de varianzas covarianzas, ¿verdad? Porque la matriz de varianzas covarianzas, por definición, es esta sumatoria de estos productos. Nada más que aquí ya no uso la resta normal, sino uso la resta que acabo de definir. Y si tengo una matriz de varianzas covarianzas usando esta resta, yo puedo definir la matriz de correlaciones de la misma manera clásica, nada más que estas varianzas y covarianzas se calculan con esta resta. Entonces tengo una nueva matriz de correlaciones que toma en cuenta las métricas locales. Entonces, utilizando esa idea, pues tenemos un algoritmo para lo que llamamos el Riemannian Principal Components Analysis, que tiene los siguientes pasos. Recibe la tabla de datos, ¿verdad? Hay que definir un K para el algoritmo UMAP, ¿verdad? Porque recuerden que el algoritmo UMAP se basa en los K vecinos más cercanos, entonces voy a decirle cuál es el K. El K normalmente se recomienda usar el número n de filas de la tabla de datos entre alfa, donde alfa es el número de clúster que yo pienso que tiene la tabla de datos. Bueno, entonces calcula las componentes principales, es la salida. Entonces generamos la matriz simétrica, UMAP genera el complejo simplicial, que aquí le digo un grafo, porque un complejo simplicial se puede ver como un grafo. Calculo la matriz de similitudes que da el algoritmo UMAP. A partir de ahí calculo los ρ que les expliqué antes y j. Con base en esto calculo la matriz de distancia de riemanniana, que ya toma en cuenta este ρ. Calculo el centro de gravedad de la data. Calculo la matriz de varianzas, covarianzas. Calculo la matriz de correlaciones. Y bueno, a partir de la matriz de correlaciones se pueden calcular los valores y los vectores propios de esa matriz, que va a ser simétrica definida positiva, entonces siempre va a cumplir las propiedades igual que en un análisis de componentes clásico. Entonces tengo un algoritmo que ahora sí aprovecha las bondades del UMAP, pero mis componentes ahora sí son combinaciones lineales de las variables originales. Combinaciones lineales entre comillas porque son combinaciones lineales pero toman en cuenta las métricas locales. Ok, entonces, bueno, este es básicamente el algoritmo UMAP, el algoritmo, perdón, de análisis de componentes riemannianos. Entonces les voy a mostrar ahora algunos ejemplos cómo ha resultado esto en datos simulados y en datos reales.
Por ejemplo, esta es una data simulada de 2.900 filas y 10 variables. Las dos primeras variables hacen esta conformación de ciertas densidades, ¿ven? Y las ocho últimas variables son ruido, ¿verdad? La data está en 10 dimensiones, ¿verdad? Pero más o menos eso es la estructura de esa data. Y yo lo que quiero ver es si mi ACP riemanniano logra encontrar eso o no, y si lo hace mejor que un ACP clásico. Entonces, dada esa data generada, si hacemos un análisis en componentes principales clásico, tenemos una inercia de 25% y más o menos aquí encuentra el rojo, confunde un poquitito el anaranjado mucho con el azul, pero pues más o menos, ¿verdad? Algo logra ver de estos clústeres. Si aplicamos el ACP riemanniano, se ve parecido, pero si uno lo analiza mejor, se da cuenta de que realmente encontró mucho mejor el clúster rojo, el clúster anaranjado, y este sin duda alguna lo encontró mucho mejor. Y se ve claramente aplicada bastante más alta del 43, casi 44%. Entonces, bueno, vemos que en esa data funciona bastante mejor el ACP riemanniano. Este es un reto más profundo, que realmente es para el cual yo pienso que este método es mucho mejor. Aquí yo tengo esta tabla de datos simulada también. Tenemos tres clústeres. El clúster 0, moderada densidad, que es el clúster verde. El clúster 1, muy denso, que es el azul. Y el clúster 2, súper denso. No, más bien lo estoy diciendo mal. El clúster 2, disperso, que es el verde. El clúster 1, muy denso, que es el anaranjado. ¿Sí? Y el clúster 0, moderadamente denso. Entonces, la idea es ver cuál método logra encontrar el clúster anaranjado. Ahí hay un clúster. Lo que pasa es que es tan denso que parece un punto. Es el mismo problema que teníamos con el que empecé la exposición de las constelaciones en el espacio. Y entonces son 20 variables, 250 puntos hay en cada clúster. Son 500, 750 puntos. Entonces, si le aplicamos el ACP clásico, se ve que encuentra bien el clúster azul, el 0, y básicamente el clúster anaranjado y verde los confunde, que era lo que les decía. Pues se ve aquí el anaranjado porque yo lo pinté en anaranjado, pero realmente él separa la data en dos clústeres. No logra darse cuenta que dentro del clúster verde hay otro, con mucho mayor densidad de datos. Pero si corremos el ACP riemanniano, realmente sí lo logra eh, detectar bastante mejor, ¿verdad? Ahí se ve que logró este punto sacarlo más y realmente identificarlo con un solo grupo. Entonces, digamos que además de que la inercia es más alta, 92 y aquí es 87, logran darse cuenta que ahí hay una densidad mucho mayor, ¿verdad? Que es lo que logra hacer el análisis en componentes principales clásico. Eso es importantísimo. Hemos visto aplicaciones con un doctor de Harvard, Matt Haugen, interesantísimos porque eso para detectar tumores ha resultado muy interesante porque los tumores malignos justamente son los que tienen ese tipo de concentraciones grandísimas en los píxeles. Bueno, otro ejemplo, un ejemplo real, el reconocimiento de las caras de Olivetti. Entonces, estas caras son imágenes, es un problema de reducción de la dimensión realmente potente porque fíjense que tenemos 4096 variables por fila. 4096 variables o píxeles que cada una es una variable. Y entonces tenemos 400 escalas en grises, gráficos, 40 fotos para cada una de las 10 diferentes personas. Entonces vamos a ver cuál método logra mejor clasificar las caras. Entonces, el análisis en componentes principales clásico, 39% de inercia, y aquí están los 40 clústeres, del 0 al 40, de 0 al 39. Pues se ve que confunde bastante casi todo. El análisis riemanniano no sube mucho la inercia, pero sí logra, vean, aquí está el anaranjado, que es una de las personas, este verde, este celeste, por acá, lo que pasa es que hay dos anaranjados, acá está el otro, acá está este purple,
O sea, si uno se pone a analizarlo, se da cuenta de que sí, realmente logra distinguir por lo menos algunas de las caras. Mientras que el ACP clásico básicamente no distingue ninguna de las caras. Bueno, este es el círculo de correlaciones riemanniano de ese ejemplo. Eh, en los últimos meses también lo hemos estado aplicando a otro ejemplo real en series de tiempo. Con Dylan Benavides y Justin Quindes hemos estado trabajando en un método que se llama el FABAR. Es un método para hacer series de basado en las componentes principales. En lugar de usar la data original en una serie de tiempos multivariantes, uno usa las componentes principales de un ACP. Y entonces la idea de nuestro método es muy sencilla. Bueno, hey, no usemos como usa el modelo clásico de FABAR las componentes principales para sumarizar la data. Eso es el FABAR. Sino en el RFABAR, que es Riemannian FABAR, vamos a usar como factores latentes las componentes principales, pero que da el ACP riemanniano, ¿verdad? Básicamente la idea es bastante sencilla. Y cambiemos las componentes a ver qué pasa. Sorprendentemente para nosotros, bueno, este es el modelo que da para, este es una serie de tiempo real, el índice consumidor del precio del consumidor de Costa Rica del año pasado. Este es el modelo que da FABAR y este es el modelo que da RFABAR. Y entonces si comparamos las métricas nos damos cuenta que por ejemplo el error cuadrado medio, la raíz del mean square error y el MAE son mucho menores si uno utiliza las componentes riemannianas. O sea, realmente mejora significativamente la predicción usar las componentes riemannianas que usar las componentes clásicas. En otro ejemplo real, que es el rate de los fondos federales de Estados Unidos, este es el modelo clásico, vean, muchas variables, no son poquitas, es un modelo bastante complejo. Y el Riemannian Fabayar es este es el clásico y este es el riemanniano. Rebaja significativamente los errores, los reduce a menos de la mitad de lo que eran, logrando predicciones, lo hemos visto, mucho mejores que las que logra el método tradicional. No sabemos por qué sucede eso. Mi hipótesis es que las métricas locales ayudan mucho a modelar los periodos, porque básicamente eso es lo que sucede en ciertos periodos de crecimiento o de decrecimiento. En realidad la distancia entre las datas se comportan diferentes. Los métodos clásicos no toman en cuenta eso, mientras que pareciera que las componentes riemannianas logran capturar eso. Pareciera, no hemos probado nada de eso. Bueno, hemos estado trabajando también como les dije, con DBScan en lugar de UMAP y también hemos encontrado resultados asombrosos, por ejemplo, haciendo un KNN riemanniano o haciendo un árbol de decisión riemanniano. Tenemos datos donde las predicciones mejoran significativamente. Pero bueno, hay mucho ahí que hacer y que trabajar. Bueno, para terminar, contarles que tenemos un paquete que se llama Riemannian Stats, lo pueden usar. Está desarrollado en Python, lo estamos desarrollando en R también para subirlo al CRAN. ¿Por qué lo desarrollamos en Python? Porque estamos haciendo un R sklearn. El sklearn de Python lo estamos haciendo todo en versión riemanniana. Esperamos de aquí a un año, tal vez. Yo tengo un ingeniero trabajando en eso. Porque vemos que toda la analítica mejora significativamente y si logramos mejorar la analítica predictiva, sí que la pegamos fuerte porque realmente ahí es donde más interesa. Bueno, entonces este paquete está en el Python, está en el PyP, que es como el CRAN Python. Ustedes lo pueden instalar desde la consola en cualquier lugar, así pip install Riemannian stats y ya está, porque él está ya en el PyP, que es como el CRAN de Python. Ahí es donde se ponen los paquetes de Python. Entonces, hay una página, aquí lo pueden ver, la página oficial del paquete en el pyp.org, que es como el CRAN de Python. Ahí está todo explicado, ahí vienen todos los ejemplos, ahí está toda la data, etc. Y lo pueden utilizar.
Aquí está, pueden ver en este link. Si me lo quieren pedir, con gusto les mando descargar y, y instalar. Hay una parte del algoritmo donde él deja los raw alfabeta, que mi gran esperanza es que alguna gente los agarre y a partir de ahí pueda hacer estadística riemanniana, hacer otras cosas, otros métodos. Bueno, entonces también está en GitHub, lo pueden instalar directamente de GitHub. En GitHub siempre hay una versión más actualizada porque la del PyPy es más difícil de subirla ahí. Y entonces aquí es lo que digo, uno puede, así se usa el paquete, bueno, se lee la data, se define el número de vecinos, que es un parámetro, si uno va a usar UMAP, y que este RO es el que da las métricas locales. Aquí están las disimilitudes y los parámetros. A partir de eso que está en rojo, alguien podría decir, bueno, voy a aplicarle estas métricas locales a una regresión o a un boosting o a lo que sea, a ver si mejora o no mejora. Bueno, para terminar, hay un paper que se llama Remaining Statistics for Any Type of Data. En este proceeding de un congreso en Italia, pueden bajarlo, ahí está una de las primeras versiones del paper. Después también salió publicado en Springer una versión, este es diferente, este es como del framework general de la estadística riemanniana, que está en este proceeding de Springer. Del IFCS del año pasado acá en Costa Rica. Y también pueden bajar el artículo completo, mucho más grande en Archive, el del Principal Components Analysis. Lo pueden bajar en Archive. Y también está por salir en el siguiente número de esta revista un paper mucho más grande. Este es como de 30 páginas, donde está desarrollado en mucho más detalle el framework general de la estadística riemanniana y el análisis en componentes principales riemannianos. En este paper de Wiley, lo único malo es que hay que pagarlo, pero yo se lo puedo mandar de gratis. Entonces, si les interesa ahí, es un trabajo mucho más amplio. Entonces, eso es lo que les quería presentar. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias, Valdemar, por la presentación. ¿Alguna pregunta, comentario? Parte de... ¿No? Qué tanto cambia cuando usted empieza a jugar con los parámetros? Digamos, ese epsilon que dijo, me imagino que es vital. Y después, bueno, ahí presentó casi que todo lo que presentó es en dos dimensiones obviamente para poder visualizarlo. Pero si uno le empieza a poner como el equivalente de más componentes principales, como en más dimensiones, también cómo van cambiando las cosas. Una muy buena pregunta. Sí, el parámetro epsilon, que tiene que ver con el parámetro K, que es realmente tal vez el único que tiene el modelo, es vital. Puede cambiar mucho si uno cambia el parámetro K. ¿Qué se recomienda como K? Después de muchísima experimentación, el K ideal es N, el número de filas de la matriz, entre K, el número de clústeres. Por ejemplo, en Iris, uno debería usar 150, que tiene la tabla de datos entre 3. Ahora usted me puede decir algo de ahí, sí, pero es que tenés que saber a priori cuántos clústeres tiene la data. De ahí sí, sí es cierto, ¿verdad? O sea, si yo lo sé, casi que ya tengo la respuesta, ¿verdad? Entonces ahí se comporta perfecto. No queda más que hacer lo que siempre hacen en Machine Learning, que es un poco de prueba y error, ¿verdad? O también determinar eso en función de cuántos grupos quiero ver, ¿verdad? ¿Cuántos quiero ver yo? La otra pregunta también es muy interesante. El método UMAP en general tiene una característica interesante muy distinta al análisis en componentes principales clásico, que es que el ACP clásico, si usted tiene 10 componentes, usted calcula 10 variables, perdón, calcula 10 componentes. Y usted usa las dos primeras o las tres primeras. En UMAP no. En UMAP, si usted quiere dos componentes, él solo calcula dos.
y en esas dos pone toda la varianza, digamos, y las otras 8 no existen, o usted le dice 3. Y entonces el Riemannian Principal Components análisis hereda un poco eso. Y eso hace que él, en eso es mucho mejor que el ACP clásico, tiende a acumular mucho mayor inercia en las primeras componentes, lo cual es genial, ¿verdad? Sí, 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 sí. Usted puede ir, es que tratar de ir subiendo, ir usando más componentes. Por ejemplo, en series de tiempo, que mi objetivo no es visualizar, sino ver cuántas componentes me resumen las variables. Ahí, por ejemplo, es importantísimo empezar a jugar. Ahí no lo dije, pero ¿cuánto juego hicimos? Sí, sí. Y pues sí, el K a veces ahí es un parámetro gay, también jugar un poquito, ¿verdad? Las columnas vienen de aspectos de microbiología, de otras cosas que yo no conozco bien. Yo no sé si esas variables que estoy ingresando son comparables con las otras. Entonces, actualmente lo que estoy haciendo, yo le meto el principal component análisis, lo que me salga y me sale. Entonces, si hay que tener las variables como que tengan la misma, como que pertenezcan como al mismo espacio, porque hay ciertas de estas variables que tal vez tienen, o sea, usted le saca el log del log más o menos se compara con otra, pero tiene que saber eso antes. O sea, este análisis permite como tratar de comparar peras con tomates. ¿Me explico más o menos como la pregunta? Sí, bueno, ahí pasa un poco lo usual, aunque le aseguro que ahí el PCA riemanniano le puede ayudar, porque de hecho esas variables de naturalezas distintas son las que a veces causan que haya partes de la data donde hay un comportamiento y otras partes donde es un conglomerado diferente, justo por esas variables que son de naturaleza diferente. Pues entonces podría ser, ahí lo podemos probar un día si se quiere, que esto logre capturar mejor esas estructuras extrañas que hay en los datos. Porque el análisis en componentes principales clásico se basaba en un espacio riemanniano donde había un espacio euclidio donde un agrónomo hacía un experimento con 10 filas, con 100 filas y 7 variables, ¿verdad? Casi que los podía ver. Pero ahora que tenemos 10 millones de filas y 7.000 variables, definitivamente en la data hay espacios, sectores de la data donde el comportamiento geométrico y más que geométrico, topológico es muy diferente. Entonces, capturar eso es importante, sobre todo en problemas grandes. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, no sé si es una pregunta ingenua, pero la curvatura se puede calcular. Sí, sí se puede calcular y de hecho tenemos una curvatura que toma en cuenta las métricas locales, porque a partir de ahí yo tengo vectores y valores propios, entonces yo a todos lo que se calcula, las contribuciones, etcétera, etcétera, todo se puede calcular. Ahí no lo pongo, pero sí, todo eso se calcula. Porque lo bueno es que ahora tengo linealidad entre mis componentes y las variables originales que UMAP no lo tiene. En cuanto a datos que están relacionados entre sí, cómo están los datos en el espacio, sobre el árbol. No, no lo hemos visto, porque apenas estamos, hemos pasado por el ACP, por la regresión, por más que nada la analítica no supervisada. Pero sí ya hemos hecho, por ejemplo, el KNN, que se basa en distancias y funciona mucho mejor.
Es que esto en el fondo es como, por ejemplo, cuando estamos usando DBScan. Es como decirle, ACP, trabaje usted, pero le voy a dar un empujoncito con DBScan, que le va a ayudar a encontrar las densidades que usted no puede encontrar, porque usted no fue diseñado para eso. Entonces, un poco es eso, sí le logra ayudar, conservando las propiedades que tiene el ACP, que son muy deseables, ¿verdad? De linealidad y todo eso, ¿verdad? Pero no hemos llegado ahí. Ahí sí me puede ayudar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Yo nada más tengo tal vez una, Waldemar, en el caso que hiciste de las varias densidades de puntos, que crea como verde, anaranjado y azul, creo, hiciste la proyección, ¿verdad? Y sí se vio, digamos, claramente, pues estaba coloreado, que había un punto que era más denso que el otro, ¿verdad? Que los otros puntos. Pero ciertamente, si vos haces un análisis no supervisado, digamos, directamente no sabes cómo etiquetar los puntos, digamos, a priori, digamos, con eso. Entonces, sí, lo que vas a ver es un punto que uno podría confundir con parte, digamos, del clúster grande, ¿verdad? ¿Ustedes han intentado hacer algún tipo de análisis como de identificar esos clústeres a partir de como, por ejemplo, lo que hizo Dylan del espacio vacío, de tratar de ver densidades de puntos o algo así? No sé, tal vez como que han... Sí, muy buena pregunta, Michael. Sí, es cierto lo que dices, porque el punto anaranjado, efectivamente, aquí definitivamente se pierde, ¿verdad? Porque vean que ya, y las distancias son de las mismas. Entonces, definitivamente no hay manera de agarrar el anaranjado si no hubiese sido que yo lo dibujé. Tenés razón en el sentido de que, bueno, aquí también se ve porque yo lo dibujé. Claro que vea, pero vea que sí lo sacó un poquito y la densidad es mayor. Y entonces efectivamente con métodos como el que dices o incluso un DBScan aquí, me logro dar cuenta que eso es un clúster. No sé si han Sí, investigado como hacer como un tipo de índice de, sí, ¿verdad? Como de calidad del clúster, ¿verdad? Porque tal vez o de separación de clúster, sí. como para entender, digamos, esa estructura. No lo hemos hecho, pero sí sería interesante para después lograr ver ese agrupamiento. Sí. Perfecto. Entonces, ¿alguna otra pregunta, comentario? Usted explicó que el UMAP trabajaba de forma parecida al PISNI, que tenía una complejidad un poco alta. Entonces mi pregunta era si en el hacer el ACP riemanniano aumenta mucho la complejidad con respecto al clásico o si no cambia mucho. Sí, la complejidad en el sentido de computacional sí aumenta. Puede durar 2 o 3 veces más. Sí, sí, o sea, se nota. Usted en un ACP clásico, ¡fum! Y que en una tabla grande como esa de Olivetti, que ya son tablas bien grandes con 7000 variables, se nota la diferencia, sí dura más. Él dura construyendo el grafo de disimilitudes y encontrando las distancias locales, dura un ratito. Sí. Perfecto, muchas gracias a Waldemar por la presentación. Bueno, encantado de hacer alguna pregunta, pues le pueden contactar después. Y agradecemos por la presentación a Waldemar. Muchas gracias. Bueno, gracias. Volvemos a las 2 de la tarde, ¿verdad? Para las siguientes charlas. Muchas gracias a todos. Probando, probando.